Hola, gracias por acompañarnos. Hoy estamos con ustedes, Sandra Gutiérrez, que es la bibliotecóloga de la Fundación Ratón de Biblioteca, y yo, Sandra Zuluaga, que soy la directora. Sandra, nosotros recibimos muchos mensajes a través de las redes, especialmente de profesores que nos preguntan qué libro recomendamos para conversar sobre temas como la muerte, el suicidio, la sexualidad y algunos otros temas. Quisiera preguntarte si en la institución educativa y en las clases un profe debería empezar teniendo libros que le ayudan a resolver temas o qué debería hacer para generar hábitos lectores en sus alumnos. Bueno, lo primero es que debe empezar a generar el vínculo, ¿cierto? O sea, antes que resolver directamente la duda puntual que tienen los adolescentes o los jóvenes, es empezar a hablar con ellos sobre la literatura. O sea, que ellos se acerquen al libro primero de manera natural, orgánica, con los libros que les gustan y empezar a establecer así un vínculo a través de la lectura. Y ya después, cuando este ya esté más consolidado, poder establecer la relación con con el tema que les está en ese momentico generando ciertas dudas. Por ejemplo, ese maestro que tiene esa inquietud, hablemos como de dos cosas, una de él y otra de sus alumnos. Él quizás no es un lector, entonces, ¿qué debería hacer él para escoger libros que le permitan transmitir un hábito que él no tiene? Y dos, si él recibe unos chicos que tampoco tienen el hábito, ¿qué debería hacer? Como unas cosas básicas en torno a los dos personajes. Bueno, yo creo que aquí los dos podrían juntos, tanto el maestro como los estudiantes, a establecer entre ellos un vínculo. El profe lo va generando y se lo va aprendiendo a ellos. Así como cuando las mamás con los niños, entre los dos van generando el vínculo y los dos van aprendiendo, ¿cierto? Entonces el profe mirar qué le gusta, puede empezar a leer de a poquitos por la noche o lo más importante, el libro que va a hablar o que va a leer con los jóvenes desde el día anterior. Léete la contraportada del libro, investiga un poco sobre el libro, sobre el autor, ¿cierto? Porque de ahí va a tener un poco como el punto de partida si ese libro sí le va a servir para lo que va a hacer, ¿cierto? Porque a veces nos dejamos guiar mucho como por los títulos o por el autor, no, ese autor es súper bueno, pero si yo a veces uno ve un título y dice, ay, esto es genial, cuando vas y lo miras ya como adentro y dices, ay, no es para lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces es importante hojearlo, no tiene que ser todo el libro, unas hojas, ver resúmenes, ver reseñas, eso le ayuda a darse una idea a uno y también de cómo lo va a abordar, porque hay temas, como lo hablabas ahorita, que son difíciles. No es lo mismo yo decir que voy a hablar contigo de la naturaleza, a decir que voy a hablar de pronto, sin conocerlo también, aquí es muy importante el contexto de los jóvenes. Porque no es lo mismo que yo vaya a hablar de un libro, por ejemplo, un tema como el suicidio, con un público en general, sin de pronto desconocer que de pronto alguno de esos chicos de ahí ya haya intentado algunas veces quitarse la vida, ¿cierto? Entonces es muy importante que como profes conozcan un poco de los jóvenes. O sea, si es su grupo, que conozca algo, con quién vive, qué hacen. Es un joven de pronto depresivo, tiene una actividad deportiva, está en un grupo de teatro, de danza, o sea, es un chico solo, ¿cierto? No es lo mismo que yo vaya a leer un libro con un joven que de pronto yo tenga la sospecha de que está pasando por un problema de ansiedad o de estrés, a un chico que yo de pronto sepa que no lo es. Entonces, si el profe parte de ese conocimiento que tiene de su grupo, lo va a poder aplicar de una mejor manera. Y en la perspectiva de los chicos, o sea, el chico no tiene hábitos de lectura. Bueno, aquí yo creo que lo más importante es encarretarlo desde lo que les gusta. O sea, yo imponer un tema o un libro, desde uno como grande, como léete eso, ¿qué te gusta y qué quieres leer? ¿Cierto? Yo creo que uno debe partir primero de los gustos. ¿Desde qué quieres? Ay, por ejemplo, nos llegan muchas veces en la biblioteca, ay, yo quiero de deportes, es que a mí me gusta mucho el fútbol. Listo, ¿qué quieres? No las reglas, miremos un libro, de pronto la biografía de un deportista, o por ejemplo nos llegan buscando las historias de los equipos de fútbol, entonces empezamos de ahí, ¿cierto? Ya después vamos a mirar de pronto una novela,
que el eje central sea de pronto el tema del fútbol, ¿cierto? Entonces de ahí uno se puede ir metiendo con ellos, con esos temas que tanto les gustan y los apasiona, y de ahí ellos van descubriendo otras cosas que les gustan, porque tú vas evolucionando como lector, ¿cierto? Yo creo ahí, Sandra, que debemos redondear esta idea, y es, desde Ratón nuestro llamado es a generar hábitos de lectura que disfrutemos, leer por placer. Entonces, redondeando lo que dice Sandra, un profe primero tiene que pensar en él, a él si le gusta leer y cómo transmite ese amor por la lectura. Si no es alguien que ama leer, pues que se pregunte qué cosas le han pasado a él que no le permitieron tener el hábito. Lo segundo es que lo que le vamos a ofrecer a los chicos, primero lo tenemos que mirar los que estamos haciendo de mediadores de ese libro. Lo tercero, como dice Sandra, es conocer el contexto, los intereses del chico, dónde vive, con quién vive, si está acompañado o no, para conversar sobre lo que va a leer. Y lo cuarto es no obligar el tema, sino poner una selección. Yo creo que así podemos empezar en el colegio a promover hábitos de lectura.